En primer lugar tenemos el tema de la pregunta, que es cómo se afecta la entrada de proyectos mineros de gran escala a la organización rural en el Perú actual, y lo que busca es responder este interrogante en principio analizando algunos procesos. Es decir, no voy a analizar todos los procesos, son algunos que creo yo que son importantes y que pueden además ligarse con el tema de desarrollo rural. Un par de conceptos básicos para que se entienda de qué estamos hablando. El término rural es un término complicado, sobre todo por cosas que ya nos han mencionado en varias ponencias. Yo defino rural aquí como un espacio de reproducción, es una definición bastante marxista, digamos, pero es la idea de un espacio de reproducción social que no necesariamente tiene que ver con el tema de economía, sino que tiene que ver en parte también con el tema identitario de organización. Esto, la idea, antes de entrar al tema principal, hay dos contextos globales. El primero es capitalismo con foco extractivo. ¿Qué me refiero con esto? El capitalismo en sí siempre ha sido de alguna manera extractivo, pero lo que sucede en las últimas décadas es que hay una presión mayor sobre recursos y que en ese sentido lo que está pasando es que los generadores del capitalismo, si quieren las corporaciones, grandes empresas, etcétera, genera una red de extracción mundial. Entonces uno tiene no solamente empresas mineras, empresas petroleras, tienes agroindustria, etcétera, que siempre está buscando espacios de extracción. Entonces hay este proceso general de no necesariamente no campesinización, pero sí una idea de articulación que tiene que ver con el desarrollo de las vías de comunicación, etcétera, y que está relacionado a esta idea de un mundo rural cada vez más conectado a un mundo urbano como un continuum, ¿correcto? La primera característica es esta idea de que la expansión está liderada por la gran minería. ¿Y eso qué quiere decir? Que el nuevo actor empresarial no es ni el Estado ni la empresa, digamos, tradicional, sino la corporación. No voy a desarrollar el tema de corporación, tendríamos horas acá, pero tiene como característica básica que tiene un capitalismo, un fondo capital multinacional y tiene múltiples redes de estándares, es decir, está conectado a una visión global que hace que estas empresas tengan la necesidad de reflejarse de manera global en términos de estándares sociales, económicos, productivos, etcétera, en el mercado mundial. Entonces, el actor corporativo es un actor de alguna manera nuevo en las últimas décadas en minería y es el que lidera esta expansión geográfica y de capital. Tapa labores de representación para con estos nuevos actores corporativos. Entonces, tenemos estas dos principales organizaciones rurales que además tienen esta idea histórica de transformación o de adecuación, como ustedes quieran llamarlo, pero a través del tiempo. No se observa en el Perú un proceso de proletarización, eso tiene una explicación bastante simple. Las formas, los sistemas de empleo han cambiado en minería. Y entonces, si en la minería tradicional tú tenías una demanda de gran mano de obra no calificada, en la minería actual, en esta gran minería a gran escala, tienes muy poca demanda de este tipo de mano de obra. Para empezar, tienes poca demanda de mano de obra en general por un tema de escala, y en segundo lugar, menos en realidad por un tema tecnológico. Entonces, eso y un tercer elemento, que es el elemento que, dadas las características de la legislación peruana, se puede tercerizar. Entonces, lo que hay es una gran tercerización, y en una tercerización, como saben, el empleo es flexible, es temporal y, digamos, es poco seguro. Entonces, no hay esta idea de transformación, que además es interesante porque en los Andes también fue estudiado, en los años 60, 70, Nash, etcétera, hay varios clásicos de estos procesos de cambios culturales que van a darse a partir del desarrollo de esta urbanidad extractiva, que no se da en el caso del Perú, y lo que sí se da más bien es una idea de abandono del campo, pero no abandono de ser campesino, sino abandono de la priorización el abandono de la priorización de la labor agrícola. Lo que se empieza a buscar en el canon es, bueno, yo tengo que hacer obra. Entonces hay una inversión de la Municipalidad de Concano por tratar de priorizar este tipo de
infraestructura urbana. Entonces, lo que se tiene es una urbanización. Sin embargo, y el tema acá es complicado, no hemos percibido que haya una inversión de los trabajadores que acceden al empleo minero en la misma localidad. Es el régimen de reglas de juego que se va a establecer, no lo establece el Estado, lo establece la corporación. Y en ese régimen es que hay algunas organizaciones que entran y colaboran con ello y otras que mantienen una... No entra la idea de corrupción o no, que está presente, pero que no creo yo que sea lo definitorio, lo que defina uno u otro lado. Entonces, esta idea de fraccionamiento de competencia, y por último una idea súper importante, que es todo este proceso hace que estas comunidades sean visibles en términos regionales. Entonces, nosotros si vamos a las zonas rurales, por más pequeñas que sean, generalmente hay una élite. Y en esta élite urbana, en el caso peruano, en algunos casos todavía son descendientes de los hacendados, en otros casos son gente comerciante que ha logrado una visibilidad, pero es una élite, entre comillas, urbana, que se puede ver en muchos casos entre los pequeños pueblos. Cuando esto sucede, hay un cambio, porque las comunidades, en este proceso de visibilización, adquieren una importancia mayor. La segunda fase, después de canon, lo que hay es una municipalización, es decir, la cantidad de canon que llega. Lo que hace es que ya no sea el tema de recursos que vaya a negocio, sino que sea el tema de desarrollo, el tema de en qué se invierte, el tema de cómo logro los beneficios. Lo que yo creo que se debería hacer es, la propuesta debería ser tratar, uno, de incorporar toda esta dinámica extractiva a formas regionales de desarrollo. Es decir, y ahí yo creo que, por ejemplo, el canon no debería focalizarse como se focaliza, y que deberíamos tener digamos, si hacemos un ordenamiento territorial, el desarrollo extractivo focalizado debería ser parte de un territorio mayor a definir de desarrollo. Pero para que eso suceda, tiene que haber un régimen que no sea corporativo, sino que sea más bien público. Bueno, ¿qué es lo que me sugiere el trabajo de Gerardo Lamuth? En primer lugar, el problema de la diferenciación campesina. Bueno, ese es un problema que viene desde muy atrás. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia, llamémoslo así, entre la vieja forma de diferenciación social en el campesinado y la nueva, con esta nueva ruralidad? ¿De qué manera hay diferencias entre la diferenciación campesina, llamémosla del mercado, estoy pensando en Chupaca, en los años 50, y la diferenciación campesina que se produce por Antamina? Entonces yo creo que hay dos cosas nuevas, una nueva en general y otra nueva en términos extractivos. En términos en general, algo que ya mencionó Javier, el tema de capacidad de tener más de un pie, es decir, si antes siempre había diversificación, ahora esa diversificación puede hacerse en tiempo virtual, si se quiere, es decir, hay gente que puede tener doble residencia, que puede manejar como redes familiares, negocios en distintos lugares. Entonces, en ese sentido sí creo que hay la capacidad, por ejemplo, de celulares, la capacidad de algún tipo de tecnologías hace que la misma diversificación sea ahora mucho más factible y más dinámica, si se quiere, en alguna medida. La primera generación, la segunda generación, ¿qué pasa con la segunda o la tercera generación? En una cosa muy pequeña, es súper interesante la idea de segunda o tercera generación, ¿qué pasa con esta idea de mantenerse? Ahí no lo sé, ahí el tema sería seguir justamente, o sea, hay un tema específico en el caso extractivo, que es el tema de esta especie de boom económico tiene tiempo finito, y en algunos casos como la extracción de oro el tiempo generalmente más corto. Entonces, yo no sé, son 50, 40, 30 años, porque dura dependiendo una operación minera. Entonces, tú vas a tener además, digamos, una vez que se acabe, va a haber una vuelta, o sea, no hay tiempo para 3, 4 generaciones necesariamente en alguna de estas operaciones. Entonces, habría que seguirlo y ver qué pasa en operaciones, por ejemplo, que duran 6 o 8 años.
no me dices nada de los trabajadores. ¿Por qué es que los trabajadores no se alían con los campesinos? Si los trabajadores, muchos de ellos, sobre todo los menos capacitados, vienen de los campesinos. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a las empresas, y sobre eso quiero hablar de un problema de términos, a las empresas dividir a los trabajadores de los campesinos? ¿Cómo es que se organiza el trabajo? Ahora has mencionado la tercerización, pero eso es de una importancia increíble. ¿Por qué en el Perú no tenemos sindicatos mineros? Sindicatos, y que tiene que ver con la empresa, efectivamente, y que tiene que ver con el tipo de empresa corporativa. Eso no está en el texto, sí me parece importante, digamos, desarrollarlo, y que sí, efectivamente, te genera nueva forma de producción que a la vez te genera nuevas formas de masa trabajadora. Y en segundo lugar, toda la tercerización también genera competencia. Y una tercerización que no sea solamente en la localidad, sino que también hay inmigración. La cosa nueva es la municipalización de la política. Pero hasta donde tengo yo entendido, son 6 departamentos en los cuales hay cano. En el resto del país no hay cano. Entonces, hay municipios con cano y hay municipios sin cano. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Vamos a ver, hay una diferencia enorme entre los que son distritos productores y los que no lo son, más allá de que no pueden recibir cano. La cantidad de dinero que van a recibir o la cantidad que van a recibir por común es mucho menor a lo que van a recibir por cano. Y hay un tema de diferenciación también en términos de liderazgos. Si bien en muchas partes del país uno ve hay líderes que surgen en la municipalidad, etc., lo que se tiene en las zonas que son extractivas es que muchas veces estos líderes vienen justamente de estas comunidades que han tenido esta relación política con la corporación, con la empresa. ¿Por qué es que los trabajadores no se alían con los campesinos? Si los trabajadores, muchos de ellos, sobre todo los menos capacitados, vienen de los campesinos. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a las empresas, y sobre eso quiero hablar de un problema de términos? Cuando el concepto de ordenamiento territorial llega, al menos en el Perú, cuando el concepto llega a la gestión pública peruana, ya teníamos estos antecedentes de demarcación, de acondicionamiento y de saneamiento territorial. Vamos a ver cómo el concepto de ordenamiento, si bien está imperando en los últimos 15 años en el Perú, no tenemos una norma todavía, no está sancionada normativamente hablando la implementación de los planes de ordenamiento territorial. Digamos, tenemos una particularidad que es la gran heterogeneidad no solamente de zonas de vida, sino de microclimas, la famosa verticalidad andina, y lo complejo que podría significar ordenar el territorio en microclimas. En otras palabras, el dilema de la escala de la zonificación y el ordenamiento en el caso de una economía de montaña es mucho más fuerte que en el caso de una economía de llanuras, de Amazonía o de costa. El otro tema es el centralismo económico-político y obviamente en el caso peruano los temas institucionales, sociales, políticos vinculados a la dinámica de largo plazo de desigualdad y exclusión social. El Perú en los años 70 trató de acogerse a esta iniciativa de UNESCO, creó 3 reservas de biosfera, las famosas reservas del Mango, Huacarán y la reserva de biosfera del noroeste, en Tumbes, Piura, y hace muy pocos meses, ¿no? Hará que 4 meses, 5 meses, después de 30 y pico años, el Perú logró crear, iniciar una 4ª reserva de biosfera en la zona de Oxapampa, ¿no? Luego tenemos obviamente los planes anuales de cultivo y riego en las cuencas de la costa peruana, tenemos las tierras de protección o zonas de protección que responden a la clasificación de uso mayor del suelo o a los análisis de cobertura vegetal por todas las tierras de la era, las vocaciones desde el suelo hacia tierras de protección, no solamente hacia zonas productivas, la enorme cantidad de iniciativas que apuntaron al concepto de manejo de cuencas hidrográficas, desde el sector vivienda y construcción, desde el mundo de la arquitectura y la planificación urbana, teníamos desde mucho antes del 85, pero el 85 es el momento en que se sanciona un reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente. Entonces, el Tratado de Cooperación Amazónica y el Banco Interamericano de Desarrollo, y entiendo que Mark Zuroyani estaba en ese momento en el Banco Interamericano de Desarrollo,
promovió en el seno de los países amazónicos que, entre otras herramientas, había múltiples herramientas para lograr la conservación de áreas protegidas en la Amazonía, la integridad de los territorios indígenas, pero entre otros objetivos estratégicos en la Amazonía era lograr la certificación de madera manejada en los bosques tropicales. Y la zonificación ecológica y económica respondía, entre otros temas, a esta coyuntura. La zonificación ecológica y económica entonces es un fenómeno de los países amazónicos, y el Perú probablemente es el país más agresivo, más intensivo en la implementación de la ZE como un paso previo al ordenamiento del territorio. Lo que ocurre es que en el Perú hemos entrado a la zonificación ecológica y económica sin haber completado los planes de ordenamiento territorial. Y tenemos una camisa de fuerza, porque la normatividad peruana exige a las regiones y luego a las provincias y a los distritos completar la zonificación ecológica y económica como paso previo de los planes de ordenamiento territorial. Y por lo tanto, a partir del 2005 tenemos un tipo de proyecto en el SNIC que se llama Fortalecimiento de Capacidades hacia el Ordenamiento Territorial, que se está implementando en todas las regiones del Perú desde el año 2006. Entonces surge, el producto final es un conjunto de zonas, categorías de uso se le llama en la normativa, ¿no? Con usos y recomendaciones. Las zonas son zonas de aptitud productiva, zonas de conservación, zonas de recuperación, zonas de protección y zonas de urbano industrial. Usos productivos y luego recomendable con restricciones y no recomendable. Estos son los productos finales, responden, repito, a un ejercicio analítico que combinan criterios técnicos con definiciones políticas, ¿no? Y finalmente ya llega a el discurso teórico, digamos, de todo esto, es que se identifican potencialidades y limitaciones del territorio y por lo tanto no es un instrumento regulatorio. La ZE se convierte en una especie de lineamiento de aprovechamiento de los recursos y no un instrumento regulatorio. Lo que yo propongo es que de alguna manera no hay que esperar. Yo lo que digo es, si no se concluyen los procesos de ZE, entonces ¿qué hacer? Porque si nosotros nos quedamos con la camisa de fuerza de que hay que terminar la ZE, la recomendación es hoy, no tenemos por qué esperar que la ZE termine. Tenemos que normar los POTs como parte de los otros instrumentos. Los más importantes, los planes territoriales y los consejos de cuentas, ¿no? Y una vez que culmine la ZE, retroalimentar a estos instrumentos de planificación territorial. A pesar de que hoy día se hace soñamiento ecológico y económico en todo el Brasil, ahí no hablan de ordenamiento territorial, solo hablan de soñamiento ecológico y económico, realmente ninguna parte de ese país eso ha servido realmente para ordenar el territorio. Es triste decirlo, pero es un hecho. Lo que determina la ocupación del territorio es, sobre todo en la Amazonía, que es mi especialidad, son fundamentalmente las carreteras. De todos los impactos negativos que producen ocupación de tierras inaptas, deforestación, tala ilegal, invasión de tierras indígenas, invasión de áreas protegidas. En realidad, todo eso es simplemente actos ilegales. Lo que quiero decir es que las carreteras no son malas per se, obviamente, no hay ningún problema con ellas, pero por el hecho de que no se aplica ningún tipo de legislación, pues ocurre todo lo que sabemos que ocurre. Y lo que quiero decir es que si se cumpliera simplemente la legislación peruana, que es profusa, no se necesitaría ni siquiera hacer soñamiento ecológico y económico, ya estaría definido. Sin embargo, hay cierto ordenamiento, ya expliqué, hay un ordenamiento impulsado por la economía, pero también hay algunas acciones del sector público que sí resultan en un soñamiento de facto que es muy importante. De todas esas, las más importantes son las áreas naturales protegidas. No cabe discutir la utilidad del ordenamiento territorial, no cabe discutir. Es ideal, hay que hacerlo. Y creo que a pesar del escaso éxito que se ha tenido hasta este momento, debe perseverarse en hacerlo bien, como manda la legislación peruana. Lo importante a este punto del soñamiento ecológico económico o de las pretensiones de ordenamiento del territorio son la colección de datos, la reflexión de datos, casi siempre más a nivel intelectual que a nivel de gobierno,